Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de contenido político, social y cultural de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 2 de mayo de 2012. Nos acompaña a la mesa de trabajo don Vicente Fernández, es abogado especialista en urbanismo. ¿Qué tal, don Vicente? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, festejando y celebrando nuestros honrosos caídos en la revuelta madrileña del 2 de mayo. Así es. En la esquina de la mesa, don Gaspar Barrón es periodista y empresario de medios de comunicación. ¿Qué tal, don Gaspar? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Madalena. Buenas noches a todos los bitácoreros ya asiduos a esta noche de los miércoles. Noche de los miércoles. A mi izquierda, don Valentín Alejandro es periodista y profesor de marketing de la Universidad de Coruña. ¿Qué tal, don Valentín? Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Magdalena, y buenas noches también a los espectadores. Y en la esquina de la mesa, don Carlos Ruiz Miguel, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago. ¿Qué tal, don Carlos? Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias nuevamente por darme el placer de estar aquí en esta mesa de trabajo. Bueno, pues nada, encantados estamos de tenerles aquí a los cuatro. El 1 de mayo es una fecha emblemática, conocida en todo el mundo y celebrada en casi todos los países democráticos. Muchas personas no saben, sobre todo los jóvenes, el origen de este 1 de mayo. Tiene que ver con aquella primera manifestación que tuvo lugar en Chicago, donde hubo prisioneros y también luego, como consecuencia, condenados a la horca. Vamos a ver este pequeño documental que nos ilustra de esto que estamos diciendo. Los mártires de Chicago. Jornadas de 12, de 14, de 16 horas. Las factorías norteamericanas amasaban enormes capitales con mano de obra barata, migrantes mal pagados, mujeres extenuadas, niños que no conocían los días de descanso. El 1 de mayo será la rebelión. El 1 de mayo será la rebelión. El 1 de mayo de 1886, una ola de huelgas sacudió a Estados Unidos. 5.000 empresas quedaron paralizadas. En Chicago las fábricas cerraron, los muelles se clausuraron y los obreros en ropa de domingo llenaron la avenida Michigan. 8 horas de trabajo. 8 horas para trabajar. 8 para descansar. Y 8 horas para hacer lo que nos dé la gana. A lo largo y ancho del país, 500 000 de obreros y obreras exigían una jornada laboral de 8 horas. En Chicago, 80.000 hacían huelga. En la fábrica McCormick hubo un enfrentamiento. La policía disparó sobre la multitud. 6 trabajadores perdieron la vida y los heridos se contaron por decenas. Ante la masacre, los dirigentes sindicales convocaron a una nueva manifestación el 4 de mayo en la Plaza Haymarket. Era el atardecer de un día lluvioso. Sobre un vagón y frente a miles de trabajadores, habló Augusto Spies, periodista alemán. Habló Albert Parsons, obrero norteamericano. Hablaron los líderes anarquistas. De repente, policías fuertemente armados llegaron a la plaza Haymarket. Un capitán ordenó dispersarse a los manifestantes. Le respondieron que el mitin era legal y pacífico. Entonces, ocurrió. Una bomba cortó el aire y explotó entre las filas de los uniformados. Un policía cayó muerto y varios quedaron heridos. De inmediato, los guardias abrieron fuego cerrado sobre la multitud que huyó despavorida, quedando atrás 38 muertos y más de 200 heridos. Los dirigentes fueron apresados. La policía destruyó imprentas, allanó domicilios y detuvo a centenares de huelguistas. Chicago fue declarada en estado de sitio. Los periódicos pedían la cabeza de los subversivos. El Chicago Tribune editorializaba. Para estos vagos harapientos, la mejor comida es una carga de plomo en el estómago. En el juicio, los testigos declaraban haber visto a los acusados arrojando la bomba sobre los policías. El fiscal habló de una conspiración extranjera porque varios detenidos eran migrantes alemanes. Señores del jurado, denles a estos hombres un castigo ejemplar. Ahórquenlos. Así salvarán nuestras instituciones y nuestra sociedad.
El veredicto no sorprendió a nadie. Pena de muerte para Augusto Spies, Alberto Parsons, Adolfo Fischer, George Engel, Louis Lingg, Michael Schwab y Samuel Fielden. ¿En qué consistió nuestro crimen? En luchar por un sistema social donde nadie pueda acumular millones mientras otros viven en la miseria. Hubo manifestaciones de protesta en Estados Unidos y en todo el mundo, pero de nada valió. La ejecución fue fijada para el 11 de noviembre de 1887. Al aproximarse la fecha, la sentencia de Fielden y de Schwab fue conmutada por cadena perpetua. Lingg apareció muerto en su celda el día anterior. En el patio de la cárcel de Chicago se levantaron 4 horcas. Los condenados llegaron al patíbulo entonando la marsellesa. Era mediodía. Mientras lo encapuchaban, Augusto Spies habló por última vez. Llegará un tiempo en que nuestro silencio será más elocuente que las voces de los que hoy ustedes estrangulan. Los nudos corredizos se apretaron, callando para siempre a él y a sus compañeros. Fueron enterrados en el cementerio de Valheim. Sobre sus tumbas siempre hay flores rojas. Pocos años más tarde, en 1893, el nuevo gobernador de Illinois permitió revisar el proceso. El juez Eberhard probó que los testigos habían sido comprados, que el procurador había escogido el jurado a su antojo y que la bomba había sido arrojada por orden del mismo capitán de policía. Y concluyó: tal atrocidad no tiene precedente en la historia. La Segunda Internacional Socialista, celebrada en París en 1889, aprobó el 1 de mayo como Día de los Trabajadores, en memoria de los mártires de Chicago. Bien, por eso celebramos el 1 de mayo, que curiosamente en Estados Unidos, a pesar de haber estado allí el origen, no es fiesta el 1 de mayo, celebran otro día de septiembre. Bien, comentarios a este respecto. Yo quiero decir que mucho han cambiado las cosas de aquel 1886, afortunadamente, a hoy, ¿no? Que venía de un 1829 donde ya se formó un movimiento precisamente para reivindicar la jornada de 8 horas, ¿no? Que era la clave. Y el eslogan que tenían aquellas fechas era que nadie puede acumular millones mientras otros viven en la miseria. O sea, ese un poco fue el objetivo. Lo más curioso de todo es que no se recuerda el Chicago del 1 de mayo, sino que lo referenciamos ya rápidamente a movimientos más actuales, con el 1 de mayo, que después en el 80 y más tarde, o sea, en 1889, tal y como decía el reportaje, fue la Internacional Socialista la que en memoria precisamente a los mártires, pues empezó a conmemorar el 1 de mayo, ¿no? Lo más curioso de todo, y aquí tenemos un letrado, es que al cabo de unos años se supo que todo había sido una pantomima, que había sido todo un montaje, y dentro de los que se llevaron al patíbulo sin más pérdida de tiempo fue un periodista, o sea, el periodista que estaba en la confrontación, que dice: tengo la gran noticia, se largó. Era el Chicago Tribune el que en aquel momento informaba y contó la verdad. Pues la verdad le costó irse a la horca, o sea, así de sencillo, ¿no? Sí, alemán. Periodista alemán. Un periodista alemán, efectivamente. Bueno, de esa fecha lo que se ha escrito, por ejemplo, cuando los llevan al patíbulo, pues sonaba la marsellesa, el himno que estábamos escuchando. Y es una fecha que hay que recordar, pero que tampoco tenemos que darle más vueltas, ¿no? Porque tenemos que situarnos en la verdad, y la verdad es que aquí estamos con un 1 de mayo que ha pasado y que cada vez está más crispado. O sea, que esta es la auténtica realidad. ¿Quién crispa? Yo no sé si el gobierno, por una parte, y por otra parte, los sindicatos
esta pandilla de vagos que no tienen otra acción que salir a manifestarse para desestabilizar un gobierno. Se parece usted a Esperanza Aguirre, ¿eh? Se parece usted a Esperanza Aguirre. No me digas. ¿Sí? Ah, bueno, hablando de Esperanza Aguirre, ¿viste cómo acertamos que se volvió a presentar? Porque este fin de semana en Madrid el 97%... Sí, lo comentamos el lunes, sí. Efectivamente, sí. Ese era el motivo principal del por qué, bueno, primero se había pensado que iba a dejarlo, después, en fin, ahí estaba la historia, ¿no? Y del 1 de mayo, pues... Sí, lo que llama la atención, efectivamente, es que ahora seguimos celebrando el 1 de mayo, pero nada tiene que ver las celebraciones de ahora, con todas estas pancartas, con aquello que era realmente por pura necesidad, y que ahora, que si nos descuidamos un poco, que a quienes ahorcan son pues a los policías, y se pasan un poco poniendo orden, ¿no? Está empíricamente demostrado que desde esa fecha famosa el socialismo ha sacado de la miseria a nadie, ¿no? El gran avance del siglo pasado ha sido gracias al capitalismo y al libre mercado, ¿no? El socialismo nada más que ha traído miseria y crimen. Es una ideología criminal igual que el anarquismo colectivista y por mucho que reivindiquen y los 8 horas, yo creo que en el vídeo hemos visto el enfrentamiento entre el colectivismo estatista y el colectivismo anarquista, pero al final son dos males del mismo fenómeno. El colectivismo que sitúa totalitarista, que sitúa siempre la figura del Estado por encima de la persona. Pero bueno, sí tenían razón para manifestarse en ese tiempo, ¿no? Porque eran los restos de... Tenían razón, pero la ideología que... Del esclavismo, de la ideología que exhibían sí. no ha traído más que crimen y miseria. No, por supuesto. El problema del socialismo es que ofrece el cielo en la tierra y sitúa el infierno. Sí. Que ese es el gran problema. Que la teoría todavía, bueno, pues es aceptable, pero al llevarlo a la práctica, al llevarlo a lo concreto, pues... Entre otras cosas, porque decía uno de los, creo, economistas cubano, en este caso, Carlos Rafael Rodríguez, uno de los ideólogos de la revolución cubana desde el punto de vista de la economía, de la economía planificada, decía Carlos Rafael Rodríguez, en su última época ya, al final de su vida, que el socialismo, el comunismo, es decir, estaba llamado al fracaso, entre otras cosas porque Carlos Marx lo que había pensado, su doctrina, su planteamiento, lo había pensado lo había escrito en Londres y pensando siempre en países desarrollados, y nunca se aplicó en países desarrollados. El comunismo siempre se aplicó en países subdesarrollados, incluyendo Rusia, que en el momento de la Revolución Soviética era un país absolutamente rural, fundamentalmente, y subdesarrollado. Y decía Carlos Rafael Rodríguez que evidentemente estaba llamado al fracaso el comunismo, porque no tenían ninguna razón de ser en la forma en que se había hecho, en la manera que se ha hecho, y que desde luego Marx jamás hubiese imaginado, es decir, que podría haber sido aplicado de la manera que se aplicó. Bueno, a mí toda esta fiesta del 1 de mayo me sugiere varias reflexiones, ¿no? La primera es que, como se ha podido ver en el vídeo, no solo España, sino que otros países, empezando por Estados Unidos, tienen una historia traumática, una historia con episodios buenos, pero también malos. Y lo digo porque parece que el único país del mundo que tiene un pasado reciente traumático es España. Oiga, que es que eso no pasó en España. Claro. Que cosas como esas no han pasado en España. No han pasado. Bueno, la revolución del 34 en Asturias... Bien, pero quiero decir, en esa revolución no se juzgó y condenó a inocentes. Se masacró. Bien. El general Ochoa, bien, pero ahí hablamos de infausto recuerdo. Bien, hablamos de una batalla. Claro. Sí, pero hay una diferencia. No, pero aquí hablamos de personas anarquista que han sido detenidas, en España sí que sometidas a una farsa de juicio, ¿eh? Sometidas a una farsa de juicio y ejecutadas, asesinadas, precisamente para silenciarlas. Yo creo que episodios tan vergonzosos como esos no los hemos pasado en España. Aplicado estrictamente al ámbito del trabajo, de los trabajadores. Y no solo eso, por ejemplo, yo recuerdo... porque... Robert Redford acaba de sacar una película precisamente el año pasado, muy interesante, ha pasado bastante desapercibida, del juicio posterior al magnicidio de Lincoln, donde también se juzgó y ejecutó a inocentes. Pero en los grandes magnicidios en España, sí suele ocurrir en España eso, no, que se juzga, se condena al inocente. Bueno, pero en España, al menos hasta el 11M, no.
Lo del 11M vamos a dejarlo aparte. No, es decir, que hay otros países que tienen episodios que nosotros podemos decir que no hemos tenido. Yo discrepo, es decir, el 27 de septiembre de 1975 asistimos a la última atrocidad del régimen anterior, que fueron los fusilamientos en Hoyo de Manzanares, en un juicio que fue absolutamente una farsa, de unos presuntos, digo presuntos porque nunca se ha ido a demostrar, militantes del FRAP, que todavía, algunos gallegos, todavía estamos porque se reabra eso y por lo menos en el caso de Estados Unidos se pudo demostrar que había sido una farsa, que había sido una auténtica canallada, y aquí todavía las familias de los ajusticiados, de los fusilados, todavía no han podido conseguir que se reabra el juicio y demostrar efectivamente que fue una farsa. ¿Eso es posible si hay pruebas lo que quiero decir es que aquí ese juicio fue un juicio que fue una auténtica farsa. Es decir, por parte, claro, estábamos hablando de un régimen anterior, es decir, era una dictadura, pero fue una auténtica farsa. Y ahí, bueno, todavía está por demostrarse la culpabilidad de personas que fueron ajusticiados, insisto, en Hoyo de Manzanares. Pero tenemos juicios más farsas, porque el juicio de Puig-Antich, hablábamos de anarquismo, del anarquismo en Cataluña, en febrero del 74, si mal no recuerdo, 74, es decir, le aplicaron garrote vil con un juicio que fue una absoluta farsa porque nunca se pudo demostrar fehacientemente que había perpetrado el asesinato del subinspector de policía, no recuerdo el apellido, en un portal de una plaza de Barcelona. Y nunca se pudo demostrar. Quiero decir que en España sí asistimos a farsa. Bueno. Y el 34, a la Revolución de Asturias, bueno, fue en la República, por cierto, fue una auténtica masacre. Sí, Casas Viejas. Bueno, y Casas Viejas antes. Pero no, yo me estoy refiriendo a fenómenos como esos, que a una manifestación, porque estamos hablando de que el 34, la República, hay un golpe de Estado contra el gobierno legítimo. Ese es un hecho. Aquí no. Digo, señora Gaspar, no es de edad, pero nuestros los amigos de Ferrol podrán recordar todavía los asesinatos en Ferrol. Trabajadores, por cierto, en una manifestación. Bien, pero lo que yo quiero decir... Yo lo que quiero es darle una idea a los sindicatos. No, yo quiero volver al tema. Vamos a ver. Todo esto son episodios lamentables, pero precisamente esto que está diciendo don Valentín, lo que demuestra es que es algo que no solo pasa en España. No, pero sí que es verdad. No, pero es que la idea que se tiene, es que esas cosas solo pasan en España, que los otros países no tienen episodios Profesor Luis Miguel, vergonzosos. Recordemos recientemente, porque tampoco está tan desplazado en el tiempo, el famoso juicio en Inglaterra contra presuntos militantes del IRA por colocar una bomba en una plaza donde murieron niños, los cinco de Birmingham. Los cinco de Birmingham, me parece que era, ¿no? Donde se demostró después con el tiempo que eran absolutamente inocentes. Que no tenían... Alguno de ellos llegó a morir en la cárcel. Sí, claro. Por cierto. Por eso yo estoy de acuerdo con usted. Que era inocente cuando ya había muerto. Yo estoy de acuerdo con usted que España no es... digamos, esa era la reflexión. Pero fijaros una reflexión de fondo. En una lucha, en estos casos hay un fenómeno de fondo similar. Hay una lucha entre un sistema defensor de un statu quo, por ejemplo en el caso del franquismo, contra un sistema subversivo. Y cómo se utiliza ese fenómeno terrorista, que es la utilización más actual, para justificar la vulneración de las libertades civiles. Es lo que está pasando hoy en Estados Unidos, que se está utilizando fenómenos tan curiosos como Al-Qaeda para justificar todo tipo de desmanes, desde la intervención de los servicios de seguridad y de los servicios secretos. Es una gran lucha entre el statu quo y la subversión que busca generar otro statu quo. Porque ¿dónde han gobernado esta gente? Los anarquistas, los comunistas, han generado otra vez otro problema. Han conquistado ellos el poder y le han pisado la cabeza a los otros. Claro. El problema es una lucha de statu quo. Ese es el gran problema, y la utilización, por un lado, de los servicios de seguridad y por otro lado, de la subversión. Al final, ¿qué creas? La cloaca. Cuando hay esos fenómenos, creas la cloaca donde el Estado de Derecho no se aplica. Ahora se acaba de cumplir un año del asesinato de Bin Laden.
Sí, bueno, del supuesto asesinato de Bin Laden. Bueno, si es que no estaba ya muerto antes. Sí. Bueno, pero es un poco encaja con lo que usted está diciendo, con lo que usted está diciendo de cuando el Estado de Derecho se vulnera por completo porque se trata de poner por encima del interés general, el interés, la seguridad del Estado y todo esto. Y en esto los Estados Unidos son, vamos, maestros. Campeones. Bueno, los que criticaban a Bush que ahora no siempre critican se dice... a Obama de la misma manera, porque es tan militarista como Bush, Sí, y está utilizando todo el sistema legal creado a partir del terror generado por la OCS de una manera bestial, es decir, la detención preventiva, el ataque a países y a civiles en Afganistán y en Irak, matando gente civil a diestro y siniestro. No, han llegado. Bueno, esto es muy interesante, y yo continuaría porque la próxima pregunta sería ¿quién hundió el Maine? Y sobre esto... Los españoles, ¿no? No. Claro, pero haremos un monográfico sobre todos estos casos juzgados. ¿Quién mató a Kennedy? El otro día sale una noticia, ¿no?, del segundo de los Kennedy, de Bob, y la declaración de una señora dice, no, es que el FBI falsificó, dijo que yo dije que había tantos disparos y han puesto tal. En el caso de Bob. Realmente son especialistas en tergiversar la cosa y que quieren tener un culpable siempre. Por eso a mí cuando me dicen, no, es que la democracia del mundo, a mí me gusta mucho Estados Unidos, pero comprendo que efectivamente ahí pues tienen ahí sí que hay, ahí sí hay que hay cloacas. Estamos criticando al sistema económico militar. Sí. Al tinglado militar y político americano. En Estados Unidos hay mucha gente reivindicando de nuevo la pureza de su constitución y de que el gobierno vuelva a la gente, y hay mucha gente incluso dentro del Partido Republicano persiguiendo estas conductas y criticándolas. O sea, tampoco no generalicemos Estados Unidos, no. El sistema, el tío Sam es el problema de Estados Unidos. Perfecto. Bueno, y su sistema militar que lo sustenta. Perfecto. Ese es el problema de los Estados Unidos. La ruina de los Estados Unidos. Para los sindicatos, y nos vamos con otra cosa, que llevamos ya 25 minutos de programa. Que recuerden que ellos se apropiaron del 1 de mayo, 3 años más tarde. Segundo, que el 1 de mayo terminó el 4 de mayo, después con una revuelta, la famosa revuelta High Market, en donde casi 200 policías vapulearon a unas 20.000 personas, pero lo mejor de todo, y es a lo que quiero llegar, es que eso se producía del 1 al 4 de mayo y en julio estaba el juicio abierto. A ver si en España tomamos ejemplo y los juicios no se alargan años y años y años. Pero yo una petición respecto al 1 de mayo de ayer, creo que los centrales sindicales deberían reflexionar, porque con la que está cayendo en estos momentos, su capacidad de convocatoria ha sido absolutamente patética. Correcto. ¿Por qué? Porque la gente no es idiota y la gente se da cuenta de que la convocatoria, es decir, a la calle por parte de los sindicatos, no tiene nada más que como fin el tratar de mantener los privilegios que ellos tienen. Sin embargo, en Coruña sí fue multitudinaria, ¿no? Ya en Santiago, ¿no? No, pero a ver, sí. Más de lo que se esperaba. Pues son ciudades pequeñas y tampoco tienen... Yo aplico lo de Esperanza Aguirre. Posiblemente con todos los que asistieron ayer a la manifestación en Coruña no sacarían ni un concejal. Ni un concejal. De hecho, se cabrearon con ella y hoy no le asistieron al Día de la Patria de Madrid, al Día de Madrid, O sea, no le fueron... Pues le iban a entregar una carta. Lo que pasa es que como ella dijo que la registraran, pero aparte de eso estaban invitados y van todos los años y este año dijeron que no iban. Bien, pues vamos a ver qué dijo el señor de Guindos, que estuvo aquí en nuestra comunidad autónoma, Galicia, celebrando una minicumbre. Y bueno, habló con Alberto Núñez Feijóo en privado sobre el Nova Galicia Banco. No sabemos, por lo menos yo no lo sé, cuál fue el contenido, pero parece que de Guindos ve cierta viabilidad de futuro para la entidad. Oímos al señor de Guindos. Simplemente lo que le diría al respecto es que, bueno, la información que yo tengo disponible del FROP y del Banco de España es que se tiene plena confianza en lo que está siendo la gestión de esta entidad por sus actuales responsables, y en los próximos meses, una vez que se haya expirado este plazo, iremos viendo cuáles son las alternativas disponibles desde el punto de vista de lo que es el futuro de esta entidad, que estoy convencido que seguirá jugando un papel muy importante en lo que es la financiación de la economía gallega. Afirmar clarísimamente es que España no tiene ninguna intención de acudir ni al EFSF ni a ningún otro tipo de instancia de cara a la recapitalización de los bancos.
Bueno, tiene hasta septiembre, ¿no?, para recomprar la parte del Estado, unos 2.300 millones, el 90,6%. ¿Esto es así realmente? Sí, pero la clave no está ahí, Magdalena. Sí. La clave está en la sustitución del Banco de España. Del Banco de España. Pero yo creo que eso no... Sí. Claro. Pero esto es así como él dice, que le ve pues este futuro, o sea, y que va a yo tener... creo que no ha dicho nada. Es que no ha dicho nada. Buscar, yo sé que hay algún periódico aquí que ¿La Voz de Galicia? Sí, bueno, no voy a dar nombres. Sí, pero es que es La Voz de Galicia. Buscar una lectura positiva a algo que no es decir nada. Porque lo que ha dicho es precisamente que hasta septiembre esto no se va a decidir. Correcto. No ha avalado el procedimiento específico que ha hecho los gestores, lo único que ha dicho es que confía en ellos o que los apoya. Hombre, es lo mínimo que tiene que decir, porque tal y como está el sistema económico, si el ministro dice que los gestores de una entidad lo están haciendo mal, pues peor todavía, ¿no? Entonces yo creo que esto hay que entenderlo en términos diplomáticos. Bueno, para los ciudadanos, ¿qué estarán pensando en este momento los gestores de Nueva Galicia Banco? Pues yo creo que lo que están pensando es cómo se puede obrar un milagro. Yo creo que eso es en lo que están realmente pensando. El tiempo se acaba, septiembre está a la vuelta de la esquina. Yo coincido con ustedes, profesor Ruiz Miguel, en que el ministro no ha dicho absolutamente nada. Ha hecho lo que literalmente se llama lanzar un balón fuera. Pero yo tengo algún conocido en el Banco de España, en los ámbitos técnicos, y allí el pesimismo en relación a nuestra entidad financiera es absoluto. Nadie, es decir, apuesta nada en el Banco de España por nuestra entidad financiera. Bueno, yo quiero añadir algo, es que además ya la decisión no depende solo de que cambien en junio al gobernador del Banco de España, es que el problema que hay está en Bruselas también. Claro. ¿Por qué? Pues porque ese plan B que han sugerido los nuevos responsables del banco implica, como se ha dicho, que a unos inversores captados no en un concurso abierto, sino privadamente, en contactos que no son competitivos, se les va a proteger con lo que llaman un esquema de protección de activos, que es que si hay pérdidas, que ese dinero lo pone el Estado. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que el derecho comunitario prohíbe las ayudas de Estado. Lo dijo el propio gobernador del Banco de España también. Claro, entonces, eso Bruselas tiene que admitir o aprobar ese procedimiento. Bruselas hasta ahora no ha dicho nada. Precisamente una de las últimas noticias es que el presidente de esta Nueva Galicia Banco iba a Bruselas a viajar a dar más papeles y más justificantes y más explicaciones. ¿Por qué? Porque hasta ahora Bruselas no ve claro que eso sea compatible con la legislación comunitaria. Es decir, que el problema ya no solo es el Banco de España, es también la Comisión Europea. Yo lo he dicho aquí muchas veces, yo creo que todo este proceso nació mal parido. Desde el principio, la propia fusión de las dos cajas gallegas creo que fue un error. Es un error que, lejos de haberse corregido, se ha ahondado cada vez más y estamos donde estamos. Yo, por otro lado, creo que en este momento ya tampoco se puede hablar de entidad gallega. Todas las cosas, pues está nacionalizada al 90%, es decir, en este momento, tiene aquí la sede, pero no es de capital gallego, con lo cual seguir hablando de una entidad gallega, yo creo que en este momento es un poco también engañarse uno mismo, ¿no? Y el problema no está en aportar papeles, que podemos aportar todos los que queramos. El problema está en captar inversores. Bueno, y eso con el tema de los preferentes pendientes, de las preferentes que está pendiente. Y esos son, los inversores son los que no llegan. Y mientras no lleguen los inversores, estamos abocados a lo que estamos abocados, a que salgamos a subasta y que se quede una entidad financiera del perfil del BBV o el Banco de Santander con nuestra entidad. Y aunque lleguen, si no les brindan el capital, tampoco quieren. Lo importante que hubiese sido en ese momento, las cajas representaban
en su momento, en el momento de la fusión, el 45% del ahorro gallego. Ya no. Lo importante que hubiese sido en ese momento, si se hubiese utilizado inteligentemente para salvar otra caja más grande. Claro. Y no se hizo, se empecinaron en meterse por esa vía y ese ha sido quizá el gran error. Pero hubo un empecinamiento en meterse por esa vía, porque yo disiento en que haya sido un error la fusión de las dos cajas. Yo creo que era la única posibilidad que habría para salvar los muebles y después ir a lo mejor a una operación. Y la siguiente, porque había una caja, la del norte, Caixa Galicia, que estaba quebrada. Es que no nos equivoquemos. Claro. Es que si en ese momento no se actúa de esa manera y viene Caixa Nova a salvar, porque ha sido quien ha salvado, por eso tuvo la posición de dominio y la posición hegemónica en todo el proceso de fusión. Lo que se ha hecho es hundir a la del sur. Claro, en lugar de salvar alguna de las dos, porque luego las circunstancias han cambiado también. Vea usted Banca Cívica, etcétera, etcétera, como han tenido todas. Es como si el siguiente error fue querer que la caja resultante continuase sola. Vale, podía haber una coyuntura que obligase a la fusión de las gallegas, muy bien. Pero llegado hasta ese punto, si tú representas 45%, utiliza tu potencial y tu punto fuerte, pero ahí no, se enrocan y se quedan ahí como oxidados, y se quedan ahí y se enrocan. Eso nos tendrán que explicar algún día. Ese es el problema, el enroque ese posterior, porque no se conjuga. Alguien nos tendrá que explicar un día de dónde salió la auditoría que se hizo en su momento. Tiene que explicar. Pero el enrocamiento, porque posiblemente el enrocamiento lo que permitió fue, de alguna manera, salvar la cara en su momento a quienes metieron en nuestras cajas en la situación. Por supuesto, fue la clave. Es que eso que dice es tremendamente grave. Es grave y es verdad. Es que es así. Es grave y es verdad. Futuro de NCG, para mí, me voy a datos concretos. En la última semana el Banco de España dijo que su preferencia era la subasta. Recuerdo, en julio, nombramiento del nuevo director, o sea, del nuevo presidente del Banco de España. Entonces, ahí va a estar la clave. Por otra parte, y volviendo a lo que pasó en Galicia, de Guindos no dijo nada, como bien apuntabais, habló de futuro, y lo que dijo lo sabíamos todos, pero lo que más me preocupa es que la reunión con Feijóo no ha trascendido. Ese silencio es en donde está la clave. Claro. ¿Por qué no trasciende? Porque tiene que decir, casi me han tirado de las orejas porque he montado un guirigay que no sé cómo solucionarlo. Ese es el fondo de la cuestión. Entonces, ¿qué va a pasar con NCG? Hombre, el que tenga el dinero ahí, que no lo saque. Pero yo si tengo que meter, no lo metería ahí, así de sencillo. Además, fíjate que Feijóo se reúne ahora con de Guindos, pero antes venía de otra maniobra anterior que fue a pedirle a Arnica a Soraya. Sí. Como no le hacían caso en un lado, fue otro. Claro, ahora de Guindos viene a Galicia y creo que era obligado que se reuniese con Feijóo. Y obligado lo que dijo. Bueno, pero yo creo una cosa que, siendo justos... Pero bueno, está manteniendo la esperanza de alguna manera ante el ciudadano, yo creo que no es experto en economía, dice... Pero sí, pero de alguna manera está haciendo que los gallegos, que no sabemos de economía, ni sabemos de fusiones y demás, pues digamos, bueno, pues... tiene futuro. Pues estamos en un año preelectoral. Pues esto persiste, claro. Yo creo que el presidente Alberto Núñez Feijóo ha hecho y sigue haciendo lo indecible por tratar de salvar algo que es muy difícil de salvar. Exacto, claro, pero yo creo que lo está haciendo bien. Creo que lo está haciendo bien desde el punto de vista de tratar de llegar hasta el último extremo. Lo que pasa es que le han puesto un caso que es muy difícil de poder encontrarle una solución. Aquí lo que tenemos que pensar, y no es por caer en el latiguillo ahora de mirar hacia atrás, pero lo que tenemos que pensar es que si el gobierno anterior, el gobierno bipartito, hubiera cogido el toro por los cuernos y hubiera arreglado el problema de las cajas de ahorros, que no ha surgido con el señor Feijóo, el problema de las cajas de ahorros, el que fueran feudos particulares, el que eran dos feudos auténticamente, dos fincas de dos particulares, si en aquel momento el bipartito lo hubiera hecho. Yo tuve una comida con Quintana, con Anxio Quintana, el primer año, nada más llegar, y una de las cosas que se planteó en esa comida es qué iba a pasar con las cajas de ahorro. Y él, muy decididamente, con esa que tenía él, digo, no, vamos a tratar eso de corregirlo. Y eran perfectamente conscientes de lo que estaba sucediendo, ahí. Sin embargo, no hicieron absolutamente nada, y lo único que provocaron fue que el problema se engangrenara
y ahora con ya tenemos esta gangrena que es muy difícil poder salvar al paciente. Pero creo que el presidente Feijóo, es decir, lo ha hecho, primero, con carácter institucional, reuniendo desde el primer día en el Parlamento, que era la sede donde había que hacerlo, a todas las fuerzas políticas. No olvidemos que en esto hubo un baile de la yenca, y una deslealtad absoluta del gobierno socialista en Madrid respecto a Galicia, y una traición a Galicia del Partido Socialista, donde aquí dijeron una cosa y en Madrid hicieron otra por completo. Y en otras regiones. Claro, y que cruzando el río nos obligaron a cambiar de caballo. No, la desigualdad de trato, yo estoy con usted, la desigualdad de trato de las cajas gallegas por el Banco de España y por el gobierno de Zapatero fue evidente. Ahí estoy lo comentamos aquí muchas veces. No se aplicó la misma vara de medir a todos. No, en Cataluña se acepta una cosa, se aceptaron una cosa en Andalucía se acepta otra cosa y en Galicia no. Bien, pero el hecho de que se hayan aceptado en otros sitios cosas inconstitucionales no significa que aquí también hubiera que haber aplicado algo que creo que era claramente inconstitucional. Es decir, esos artículos que se recurrieron, era evidente, para mí, era evidente que eran inconstitucionales, y creo que eso, bueno, cualquiera objetivamente, el único argumento es que eso que era inconstitucional se había hecho en otro lado, como con el Estatuto catalán. Bueno, como se aprueba esto que es inconstitucional aquí, lo vamos a aprobar en Andalucía. Así no podemos hacer política. El gran error que siguen existiendo es no saber utilizar esa fortaleza que tenían las cajas. Pero yo voy a disentir. Ese fue el gran error. Yo voy a disentir de don Valentín. Es decir, yo creo que fue un grave error la fusión de las dos cajas. Un grave error. Es decir, que la situación previa era mala, que el bipartito lo hizo mal, estamos de acuerdo. Sí, vamos, eso no ofrece dudas, porque en todos esos años, bueno, y también antes en la época de Fraga, las cajas se fueron deteriorando de una forma... Se fueron pervirtiendo. Alarmante, sí, pervirtiendo de una forma alarmante. Y nadie ponía freno. Pero eso, que ya estaba mal, se agrava en el momento en que se decide fusionar las dos cajas. ¿Por qué? Porque hubo una oferta de la entonces Caja Madrid de hacerse con Caixa Galicia, que era la mejor solución y que no se aceptó por nacionalismo económico. Y el nacionalismo es lo que ha llevado a la ruina a las cajas. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, en muchas ciudades grandes, medianas, se han tenido que cerrar oficinas que si se hubiera asumido aquella solución no se habrían cerrado. ¿Por qué? Porque esa entidad llamada Caja Madrid no tenía oficinas, no tenía una red. La forma de haber hecho viables las dos cajas es que hubieran seguido en manos diferentes, porque precisamente al unirse, lo que hemos visto es que todo este lenguaje de Galicia, de momento han estado echando a cientos de trabajadores, cerrando cientos de oficinas. Si esto es un servicio a Galicia, pues que venga Dios y lo vea. Yo creo que eso ha sido un flaco servicio a Galicia, y todo en nombre de una ideología que, como suele ocurrir cuando estamos hablando del nacionalismo, pues lleva las palabras por un lado al mismo tiempo que la realidad la lleva al abismo. Mire usted. Don Carlos, ¿este era el tema del artículo que le censuraron? Sí, bueno. Sí, bueno, lo tiene de todas formas muy bien explicado en su blog Desde el Atlántico. Está estupendo. Don Valentín, pero breve, no confundamos ideología. Ya, sí, pero no confundamos ideología y nacionalismo con intereses bastardos de particulares, que son los que han hundido las cajas y de partidos políticos. Bueno, también, yo es que eso no lo discuto. Y de partidos políticos. Pero que eso no lo discuto. Es que esa premisa yo estoy de acuerdo con usted. Las cajas de ahorro no las hunden ideologías, las hunden intereses bastardos de los políticos que luego las ideologías le han dado la puntilla. Los políticos que ordeñaban la vaquiña y querían que la vaquiña siguiese en la tierra. Claro. Pero la vaquiña secó. Madalena, pues, déjame que haga de apuntes de observador rápidamente. Me quedo con un titular del amigo Valentín. Conscientes los políticos, pero no hacen nada. Y lo mejor, lo de pervirtiendo, lo de perversidad. Y a esa canción de los satélites, voy a hacer un programa, me has inspirado, esa canción que dice, eres perversa, pero no maldita. Esa canción está chapó, y se la voy a dedicar a Méndez, al de Caixa Nova, a Galloso, y al nuevo, ya, al trío, ¿no? ¿Qué será? ¿Tema del próximo Cowboy de medianoche? Sí, me ha gustado, me habéis dado muchos datos. Ya saben, Cowboy de medianoche, lunes, miércoles y viernes, ¿no? En Universal Radio. Ahí estamos. En Coruña y la canción va a ser esa de los satélites. Sintonicen. Vamos con otro tema también muy interesante. Sociedades, consorcios y fundaciones suponen un coste para
cada ciudadano de unos 1.200 euros al año. A mí esto me parece una exageración. Las empresas públicas estatales tienen una deuda de 32.000 millones anuales, las autonómicas de casi 14.000, las locales pasa de 9.300. El 90% de estas empresas públicas se encuentran prácticamente en suspensión de pagos. ¿Esto realmente es así? O peor. O peor porque usted creí que lo había tomado de un lugar que digo, bueno, pues a lo mejor estás tú un poco inflado, un poco exagerado. No, es que precisamente no solo no se exagera, sino que le iba a decir que se olvidan de más empresas y chiringuitos, porque ahí han hablado de las administraciones nacionales, regionales y locales, y otras administraciones de las que nunca se habla, las universidades, que han creado también chiringuitos de estos, ¿qué? Es decir, que la cosa es todavía peor, todavía peor. Bien, pues concluyo con el enunciado y en vista de ello, pues el Gobierno ha decidido fusionar algunas, eliminar otras y bueno, pues esperemos ver pronto los resultados de este ajuste, de este recorte. Como no sea pronto, va a estar el cadáver ya en el velatorio. No se molesta en leer cuando el Gobierno de Mariano Rajoy inició su andadura. Hay una serie de liquidaciones de sociedades. Yo invito a los telespectadores que lean esas sociedades, porque pervivían todavía sociedades y consorcios del año 92, de las celebraciones del año 92. Pervivían estructuras donde había unos consejeros, donde había unas dietas, y esto todo es una máquina de la Expo, yo es que uno leía ahí y empezaba a leer y decía, pero esto, es lo que decimos, como lo de las cajas. Todo el mundo sabía que esto era una ruina, pero nadie hacía nada. El 90% están en suspensión de pagos, lo cita una auditora. Vamos a apuntar un dato de hace Por unas una horas. parte, qué bien la crisis, porque, bueno, los ciudadanos se están enterando de muchas cosas. A mí me dice mucha gente, mira, es que lo que oigo en tu programa, que dicen tus contertulios, es que yo no lo había leído nunca, por lo menos con esta claridad, ¿no? Yo digo, bueno, pues por lo menos la crisis también nos está sirviendo para que pues escudriñemos y nos enteremos, salgan a la luz muchas cosas que hasta ahora nos habían mantenido despreocupados. Yo insisto, que los telespectadores que hagan un ejercicio intelectual de cogerse el listado y leer consorcio de no sé qué, y uno es que se echa las manos a la cabeza cuando lee eso, pero las manos a la cabeza, y se da cuenta por qué hemos llegado a esta situación. Esas sociedades son para pagar... Sí, claro, esas pagan informes, pagan algunos informes así de altas instancias. Primicia, hace horas. Fomento está barajando la posibilidad de privatizar Renfe, pero muy adelantado. O sea, pero hoy se ha cogido ya, hoy lo han cogido ya para llevarlo prácticamente en nada, al tal. Y después, pero los números de Renfe son muy relativos, porque hablan de que tiene superávit, cuando el superávit no alcanza, porque por la aportación que le inyecta el Estado. Aparte que hay una cosa cuenta con Renfe. Renfe bifurcaron Renfe y el Adif, al Adif le endosaron todo el problema inmobiliario que tiene, y claro, ahora supongo que Renfe, como tiene unos medios resultados positivos, es lo que intentarán colocar. Pero la deuda que tiene el Adif... Bueno, agárrense ustedes. Hablando de deuda, AENA, 13.000 millones de euros. Los tres aeropuertos gallegos. Me parece asombroso. ¿Qué me dice usted, Gaspar, de la deuda de los tres aeropuertos gallegos? Bueno, de todos, es que casi todos. Claro, es que todos, no todos, los todos más turísticos en general, tienen superávit, pero el resto tienen no sé quién decía, tenemos aeropuerto, pero no tenemos aviones para que usen el aeropuerto, ¿no? 13.000 millones de euros es una locura. Hay que decirte, no somos conscientes tal vez de lo que estamos hablando, ¿no? Pero es que 13.000 millones de euros... no sé, vamos... que es muchísimo. Valentín, los 4 o 5 que estamos aquí no los ahorramos en toda la vida, ¿no? Territorial como Galicia, donde toda la población se concentra en el arco atlántico, tenemos una autopista del Atlántico con 3 aeropuertos, Coruña, Santiago y Vigo, para un arco de 2 provincias, al fin y al cabo, porque el interior tiene un impacto de minoración poblacional terrible. Y encima vamos a Oporto, llega a Oporto y mete ahí la competencia. Porque dice nos el profesor compensa. Luis Caramés, con mucho sentido, como casi todo lo que suele decir el profesor Caramés, que Galicia, una de las grandes desgracias, es que ha sido siempre víctima de la maldición del 3. 3 aeropuertos, 3 universidades, somos víctimas de la maldición del 3. Y tiene toda la razón.
Tiene toda la razón. Gran parte de nuestro atraso y nuestras dificultades y tal vienen como consecuencia de la maldición del 3. Pues a ver si alguien toma nota y hace un aeropuerto más. Fijaros el gran desequilibrio en Galicia, donde la caída demográfica es tremenda, con el sobredimensionamiento de infraestructuras y de gobierno. Porque es que aquí somos, al final, 4 gatos. En 10 años vamos a quedar aquí. Ahora, eso sí, tenemos un magnífico aeropuerto, sin duda ninguna. El mejor y un aeropuerto muy competitivo y un aeropuerto muy bien conectado, que es el de Oporto. Claro. Y que nos hace la competencia de una manera absolutamente demoledora. Claro. Sí. Que por cierto, vuelos más baratos, mejor comunicación, parking, etcétera. El ministro alemán, cuando aterrizó aquí, yo no sé si preguntaría, oigan, ¿y ese otro aeropuerto que hay al lado? Sí. ¿Ese para qué? Ah, no. Ese sirvió hasta hace 4 meses, pero ahora hemos construido este que nos ha costado 230 millones de euros. El origen que está muy bien, pero también tiene muchas críticas, ¿no? Por ejemplo, usted dice que para qué, ¿no? El origen del de Coruña es porque un insigne millonario quería tomarse las tazas y luego irse a coger el avión. Yo creo que no estamos para chorradas, ¿no? Y hay que empezar a cortar deuda ya. Todo es decir, 56.000 millones son muchos millones de todos estos 4.000 entes públicos que tenemos. No, hay Mariano Rajoy, hay que reconocer. Aquí criticamos y alabamos las dos cosas. El gobierno está tomando en ese tema las cosas por un rumbo positivo. Está viendo, está estudiando y está depurando todo el sistema de empresas públicas. Ahí. Bien. Pues mira, creo que lo está dando bien. Hay que decirlo cuando las cosas salen bien. Comunidad Valenciana, de 46 a 6. Bien, bueno, pues es lo que hay que hacer. Si traemos precisamente esto de los consorcios, las fundaciones y demás, es porque, bueno, pues queremos decir una vez más que se recorte por ahí y, bueno, será más fácil pues que la gente arrime el hombro y que la gente, pues, acepte, ¿no?, todas las reformas, aunque implique recortes. Yo precisamente lo que creo que la dirección es buena, coincido con lo que ha dicho don Vicente, pero creo que no se está yendo tan lejos como se debería ir. Y yo por eso le comenté el caso de las universidades. O sea, en Santiago, pues supongo que en la de Coruña tendrán algo parecido, pues se han creado chiringuitos donde los responsables ganaban más que cualquier profesor o cargo de la propia universidad, donde se reclutaban completamente a dedo. Bueno, cosas de estas que han costado mucho dinero, que cuestan mucho dinero. Entonces, bueno, eso también hay que ponerle un freno, es decir, que hay mucho más todavía, donde es decir, que yo estoy de acuerdo que la dirección es buena, que ya es hora de que se empiece a, pero que quizás hay que recortar más en eso antes de meter la tijera en otros sitios, ¿no? Sin duda, es decir, que yo creo que precisamente la cuestión está ahí. La cuestión está en tratar de recortar en aquello que no va a recaer, es decir, en el ciudadano de siempre, en el sacrificio, en esa idea tan manida en estos momentos de que hay que pedir a los ciudadanos que se sacrifiquen. Miren ustedes, si nosotros hubiéramos sido víctimas, es decir, de un terremoto, como fue en Japón, etcétera, y parte de este país se hubiera quedado destruido, estaríamos ahora todos como una sola persona, es decir, estaríamos hombro con hombro tratando de sacar este país adelante. El problema es cuando a los ciudadanos se le dice que tiene que arrimar el hombro para sacar este país adelante porque ha sido víctima de una grandísima estafa y además quienes le dicen que tiene que arrimar el hombro son aquellos que están acomodados en su sillón, ¿verdad?, diciéndole, trabaja para que yo me siga enriqueciendo y más. Que cobran 3 sueldos que nunca justificaron, además, que luego dicen que no, cuando sabemos que es que sí. La cuestión es que hemos sido víctimas de una grandísima estafa y el camino que usted apunta es el correcto. Claro que ese es el camino, recortar por ahí, no copagos, no copagos que en realidad son bipagos, porque eso ya lo estamos ahora las autovías. Bueno, pues vamos con más copagos ahora, o como se quiera llamar. Los españoles acabamos de llevarnos otros sustos, nos acaba de decir que tendremos que pagar por utilizar las autovías. Se dice que, bueno, que están amortizadas, pero que es para su mantenimiento. Esto es un plan que lleva bastante tiempo, años ya, en los cajones del Ministerio de Fomento, pero hasta ahora ningún ministro se había atrevido a hincarle el diente, pero parece que ahora sí, y esto no es un rumor, ni muchísimo menos, y hasta la cuestión bastante adelantada entre Fomento y Hacienda. ¿Qué les parece a ustedes? Que yo me pregunto hasta qué punto vamos a ser capaces de soportar los recortes del gobierno por un lado y por otra parte los aumentos por otro. O sea, porque estamos jugando a las dos bazas. Mira, yo hoy vine desde Ferrol.
la autopista de Ferrol a Santiago son 8 euros. O sea, 8 euros. Acabaremos por volver a utilizar las carreteras convencionales, vendrá fenomenal porque pararemos en órdenes a coger el cake, veremos, que en el fondo vamos o sea, que yo ya empiezo a apostar por eso, ¿no? Eso sobre la dieta nos va a influir bastante. Pero es que precisamente como estoy con dieta, me alimenta aunque sea de esa inspiración, ¿no? Entonces, es un despropósito, o sea, esto, ¿que habrá que hacerlo? Pues sí, pero a lo mejor, lo que hemos dicho más veces, a lo mejor hay que ir a otros sangrar ya, por otra parte, lo complejo que puede ser, ¿eh? Yo ahí ya no sé hasta qué punto, pero eso es complejísimo, porque las autovías, primero que las autovías ya las estamos pagando, o sea, porque un coche hoy menos de 100 y pico euros no te vale el impuesto de circulación. ¿Para qué es ese impuesto? Es impuesto de circulación, quiero decirte, están más que pagadas. Ahora, lo de Cataluña, el no pagarla, pero bueno, eso también tiene su coña, porque los catalanes dicen, si vas a España, paga. No pagues, si vas a Cataluña, paga. O sea, si no sales del país catalán, entonces tienes que pagar, ¿no? Pero sin embargo, fíjese una cosa, que el estatismo es tan sutil que lo que comúnmente se llama impuesto de circulación, ahora lo han rebautizado como impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Cuidado, que la semántica es muy importante. Muy importante. Porque al ciudadano se dicen impuesto a circulación, dice, caray, tengo que pagar un impuesto por circular. Pero sobre vehículos de tracción mecánica, pues que grava la mera tenencia de un vehículo. Sí, lo que pasa es que esto viva el eufemismo. Fíjate un dato, los españoles aportamos que tenemos coche por diversos conceptos, gasolinas, impuestos y tal, 25.000 millones al año. El mantenimiento cuesta 1.800 millones. Sí, pero aquí hay un dato. Además, que no esto podemos... solamente es vean para... ustedes el desequilibrio, ¿eh? Solamente es para turismos, no es para En camiones. Suiza tienen un sistema. En Suiza tú compras una pegatina que tiene una vigencia anual, la pones en el coche, ojo, los que vayan a Suiza, que hay que ponerla debajo del retrovisor, porque si la pones en un lado, te para un policía a los 30 segundos para que la pongas en el medio, y pagan una cantidad al año fija. Tú pones tu pegatina y un año puedes circular por toda la red de autovías suizas. ¿Qué es lo que querían hacer en Portugal, ¿no? Pero bueno, pero no pagan peajes, ¿eh? No hay que olvidar un dato que es muy importante en esta medida, y es que la concentración de siniestralidad en las carreteras en estos momentos está en las carreteras, en las vías, no las autovías. Si la gente se tiene que ir a circular otra vez por las carreteras, pues vamos otra vez a volver a cifras de siniestralidad que hemos dejado ya atrás, afortunadamente, pero vamos a volver a ellas, ¿eh? Sí. Bueno, pero lo provoca no, pero el se gobierno, pondrá también un impuesto. porque si no tiene más ocurrencia que cobrar por las autovías, cobrar por las autopistas, cobrar por el impuesto, vamos, lo pagas en la gasolina, es que, no sé. Pero ustedes se acuerdan de aquel insigne socialista que dijo que las autopistas de peaje eran de derechas y las autovías de izquierda. Sí. Es muy revelador eso, muy revelador. Bueno, pues no, o sea que no estamos de acuerdo, ¿no? Yo creo que es una locura. Un disparate. Es un disparate, ¿no? Es una locura. Claro. Es que es un repago. Pero ¿y por qué tanto? Y ojo, claro que sí, pero ¿y por qué tanto disparate? Los inteligentes burócratas de Bruselas han sacado una normativa ecológica sobre los neumáticos que también los va a encarecer. Sí, también. También los va a encarecer. De todas formas, que hay unos señores que se dedican a amargarnos la vida. Esto de la autovía ya lo había planteado el insigne monclovita Zapatero, ¿eh? Sí, ya había hablado de ello. Sí, esto ya se hablaba. Y el Lumbreras José Blanco. Exactamente. Pero bueno, ahí estaba en el cajón porque es demasiado antipopular, ¿no? Yo creo que al final no lo van a poner en marcha. Yo me temo que sí. Pues yo creo que sí, porque está muy avanzado. El gobierno está cometiendo, a mi juicio, dejando al margen las cosas buenas que está haciendo, está repitiendo todos los errores que se han hecho en Portugal. Y este es uno de ellos. Es decir, si nosotros vemos lo que se hizo en Portugal hace un año, año y medio, lo que se está haciendo aquí, vemos que se están copiando muchísimas cosas. ¿Y cómo les está yendo a los portugueses? Fatal. Y fíjese una cosa. Ir a Lisboa es una pena. Cómo está todo envejecido, cantidad de tiendas cerradas, tiendas de toda la vida, pastelerías que llevan 200 años cerradas. Es una pena. Y les doy un dato. España, si analizamos la infraestructura de transporte en España desde los años 60 hasta la actualidad, España está pensada para el transporte por carretera. Claro. Ha habido una política
auténticamente intencionada de potenciación del transporte por automóvil. Efectivamente. ¿Y qué cuentas echan los gobernantes? Dicen, caray, bueno, como está la red de carreteras, al pobre ciudadano, para transportarse, solo le queda la carretera. Claro. Con lo cual, o pagas o pagas. Eso lo vimos clarísimamente. Eso es evidente. La última huelga de transporte es evidente. Lo vimos clarísimamente, donde España Galicia, quedó desabastecida porque el transporte que para por llegar es carretera, no era Al parecer por los camioneros los digamos que no les cobrarían esa tasa en ese supuesto, quedarían liberados de la tasa. Sí, pero hay mucha economía que no es a través de los camiones, sino de la furgoneta, del coche particular. Usted imagínese todos los funcionarios de la Xunta que vienen todos los días a Santiago de Compostela desde diversos puntos de Galicia. Solo ese fenómeno, digamos, particular de Galicia. Pues sí. Bueno, vamos entonces con otro tema. El plan de acercamiento de presos es inminente a pesar de la oposición, de las diversas agrupaciones de víctimas del terrorismo y a pesar de toda la prensa de la derecha. Vamos a oír unas palabras de la portavoz del Foro de Ermua. Se intenta promover la disolución de ETA, pero sin buscar la derrota de ETA real, porque ETA está en las instituciones, está imponiéndonos sus fines políticos para conseguir no matando lo que siempre ha pretendido matando. Y entonces el PP ha entrado, a nuestro juicio, en la trampa perfectamente tendida por el gobierno anterior y lamentamos efectivamente que las cosas vayan en esta dirección. Nosotros evidentemente no juzgamos las intenciones, pero nos parece que se está diagnosticando mal la situación. Esto lo único que hace es, en realidad, reforzar esa gran victoria política de ETA. Don Gaspar, ¿se puede hablar de trampa? Porque no se puede hablar de trampa no, ahora. Pero el nos gobierno encontramos sabe ante un acercamiento encubierto de etarras, ¿no? De todas formas, sobre esto quiero apuntar lo siguiente. En principio, ETA ya por su capacidad operativa está diezmada en este momento. Y un dato, hay solo 50 miembros en suelo francés, o sea, en este sentido hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Ha dicho ya dónde están los zulos y todo eso? No, ahí voy yo. Lo que tienen que dar el comunicado del abandono de violencia, que lo han dado, pero no lo han dado, y entregar las armas, que es como se le está pidiendo. Y después ya lo mejor de todo es que Patxi López llevará el próximo día 14 de mayo, creo que es, a una cumbre, a un congreso internacional de Bilbao, pues a la llamada etarra del Comando Vizcaya de la década de los 80, a Carmen Guisasola, ¿no? Con 5 muertos en sus espaldas. Esto es lo que está haciendo el gobierno de Patxi López en Bilbao. Sobre este tema yo hablaba el otro día con una persona que entiende un poco, me cogí mis apuntes, ¿no? Y es que la izquierda abertzale no va a autorizar ningún desmán de ETA, no va a consentir nada. Los presos etarras están abandonados en este momento, están a su suerte, están desconformes. Y sigue, que es lo peor, sigue habiendo intención de sobrevivir en la clandestinidad. Esa es la clave. O sea, mientras siga esa intención, ETA estará ahí presente. Pero lo que sí tienen que hacer es entregar las armas y, lógicamente, el abandono de violencia, pues, pero a todos los niveles, ¿no? O sea, sin manifestaciones, sin que podamos seguir viendo en Bilbao, ETA agora, en fin, esas cosas que ya demostrarían que todavía sigue una cúpula encendida y que no es lo que han dicho en su momento. Y al borde de esto... Vaya, gobernar el País Vasco sin más cosas, ¿no? ¿Cómo gobernar? Bueno... ¿Qué ellos quieren? ¿Qué es lo que quieren? Pues claro, están ahí al pasito. Lo primero que tendrían que hacer es, si queréis que España os perdone, tenéis que pedir perdón, pero a mayores la rueda de prensa sin capucha, como hombres, no como asesinos cobardes, que es en definitiva lo que sois. Y estoy hablando porque sé perfectamente lo que digo. La tribu del norte no es España, afortunadamente. Etarras es una porción de descerebrados mentales, pero esto ha cambiado. ¿Queréis reinserción? Sí,
podéis tenerla. Yo soy el primero que apuesto porque todas las personas deben ser perdonadas. Jesucristo puso la otra mejilla, bien, pero sin capucha. En el momento que se haga esa rueda de prensa, podrá cambiar la cosa. Bien, ahí estamos todos efectivamente de acuerdo y es lo que esperamos. Que se disuelvan y que se disuelvan y que entreguen las armas. Estamos esperando eso. Pero yo me pregunto ahora por qué el gobierno de Rajoy cae en lo mismo que los anteriores. ¿Por qué? A mí me parece una gran deslealtad esto, una grandísima deslealtad con los ciudadanos de bien y con todos aquellos que durante todos estos años, demócratas, le han plantado cara con el Estado de Derecho en la mano, es decir, a ETA, y han aguantado los embates de ETA y el sufrimiento. No llega con que ETA se disuelva, no llega con que ETA abandone las armas, no llega con que diga dónde están los zulos y no llega con que pida perdón. ETA tiene que cumplir las condenas. Estoy de acuerdo. Tienen que cumplir las condenas, porque ETA ha causado muchísimo dolor en este país, muchísimo dolor, ha generado muchísima desgracia en este país, y los ciudadanos demócratas que han estado aguantando, o hemos estado aguantando, es decir, todos estos envites de ETA, no podemos vernos ahora traicionados y burlados por un gobierno que lo que hace es doblar la cerviz, es decir, ante unos terroristas que fueron implacables, unos auténticos sanguinarios y que no tuvieron ninguna conmiseración ni tuvieron ningún sentido del perdón. Por lo tanto, con ETA, implacabilidad. Estoy de acuerdo, pero ¿por qué el gobierno cae en esto? Cuando le dijo a Mayur, cuando empezó la legislatura, yo con usted no tengo nada que hablar. Yo creo de todas maneras que estamos, ¿no? El análisis de don Valentín es impecable, pero es que estamos confundiendo dos planos, el plano privado y el plano público. El plano privado es que la decisión de arrepentimiento y de perdón es puramente privada. El que se quiere arrepentir, se arrepiente. El que quiere perdonar, perdona. Y hay mecanismos en la normativa penal y penitenciaria para regular ese tema. Perfecto. Y luego está el Estado de Derecho, es decir, aquí tiene que vencer la ley. Y el que mata, a la cárcel. Y que cumpla sus penas. Pero el problema, al final, es un análisis muy fino el que hace la amiga Ima Castillo de Cortázar. El problema es político. Hablaba Gaspar, no, es que ETA ya no tiene medios de matar, es que hemos sustituido los terroristas de pistola por los terroristas de escaño. Claro, hay que tener claro. Y yo les recomiendo la lectura de un texto de Salvador Ulayar en una intervención suya en Madrid hace poco. Los votos obtenidos con la dictadura etarra son ilegítimos. Y ese es el mensaje que hay que mandarle a la gente. Esos votos son ilegítimos. Ilegítimos, porque como no pueden triunfar matando, se sientan en los escaños, y eso no lo podemos consentir, porque esa es la real trampa, porque ETA ha visto, caray, hemos pisado la moqueta, se está mejor en la moqueta en el Parlamento Vasco, en el Parlamento Nacional, que por ahí pegando tiros. Pero cuidado, que esa es la trampa, que nos meten, que Josu Ternera ha sido miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco. ¿En qué país? Pónganme ustedes otro ejemplo. Perdona que os diga, yo no quiero pensar que una cosa es que puedan reinsertarlos, meterlos, reagruparlos, y otra cosa es que no cumplan las penas. Entonces sería la de Dios. O sea, es Cristo. Hasta ahí podíamos llegar. No creo que Rajoy ya llegue a ese... Pues yo creo que estamos, yo creo que estamos en la antesala de fórmulas para liberarlos y para que se inserten en nosotros. Estamos en la antesala. Y eso sería una grandísima burla. Sería una grandísima burla. Pues si eso ocurre, el Partido Popular del País Vasco se le rompe a Rajoy, Bueno, y eso ha sido la gran tradición del PSOE, que es el pacto con sus hermanos ideológicos, que son los abertzales vascos. Porque no olvidemos, y otra cosa que tienen que saber los telespectadores, es que ETA es una banda de extrema izquierda, que no se le olvida a nadie. ETA es una banda de asesinos. Me niego a darle la categoría ideológica. De asesinos de izquierda. Inspirados por el marxismo-leninismo. De asesinos. Me niego a darle categoría ideológica. Inspirados por el marxismo-leninismo. Te niegas, pero la tiene. No, es decir, es los una asesinos, banda de asesinos. Por el hecho de ser asesinos, no por eso significa que no tengan ideología. Es que no está saliendo de ellos, Esto es una estrategia, está saliendo de una estrategia política y por eso van, o sea... No, vamos a ver, a este paso el próximo Lehendakari es Otegi. Claro. Pues sí, es que van a eso, es que van a eso, van a eso. Yo veo esto, la verdad es que no termino de entender el por qué, pero hay una cosa clara. El gobierno de Rajoy, dejando al margen algunas actuaciones, está tomando una política continuista respecto a la del señor Rodríguez Zapatero.
¿Esto se manifiesta en la política antiterrorista? Bueno, anti es un decir. Y en la política exterior, donde se están repitiendo esquemas. ¿Y por qué? Bueno, en el caso de la política exterior, yo creo que ha sido porque el gobierno Rajoy se ha sometido a las, insinuaciones que creo que le debe haber hecho Su Majestad el Rey, porque solo así se explica... Lo de Marruecos y tal. Lo de Marruecos, lo de enfrentarse con Irán. ¿Para qué? Para complacer. ¿Quién sale ganando si nos enfrentamos a Irán? Las petromonarquías. Esas que han pagado la cacería de Botsuana. Porque hay que... ¿Dónde estuvo antes de ir a Botsuana? En Kuwait. ¿Quiénes salen ganando si nosotros dejamos de comprar el petróleo a Irán? Las democracias esas. Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos, que como todo el mundo sabe son democracias ejemplares, ¿verdad? Donde se respetan los derechos humanos, empezando los de las mujeres. Sí, bien. Entonces, esos maravillosos países son los que están saliendo ganando con esta política exterior. Entonces, yo creo que está sometiéndose a insinuaciones, sugerencias que van por ahí. Y en el caso de la ETA, pues se está aceptando un pacto que se hizo por Rodríguez Zapatero, un pacto que yo creo que es la humillación de las víctimas y la humillación en el fondo pues de España. Y de todos. Es decir, que yo creo que es un error, no sé, y creo que solo se explica, lo he leído por ahí y puede ser una explicación, desde la perspectiva de que haya miedo a que, a pesar de ser 50 descerebrados, pero son 50 asesinos. Sí, 50 asesinos. Y que pueden volver a matar. Sí. Se explica desde una cesión ante un nuevo chantaje. Si no hay cesiones, pues volveremos a matar, con todo lo que ello significa en este momento, de un nuevo problema. Entonces, para quitarse problemas, bueno, pues a la calle. Lo que pasa que es, digamos, evitar un problema para crear un problema mayor. Pero sabe que todo el mundo va a estar en contra, todo el mundo de bien, bueno, todos los que hemos criticado pero vamos a ver, el mal cuando llamado Rodríguez pacto Zapatero de paz, hizo etcétera. eso, lo que nos encontramos fue con todo el aparato mediático, hay que leer las cosas que se decían, por ejemplo, en El País, avalando toda esta política y masacrando a quienes se atrevían a criticar. Yo por eso cuando fue el comunicado de ETA, bueno, pues yo participé en Valencia en unas jornadas sobre esto del terrorismo y discrepé de quienes lo celebraban, como hemos tenido una victoria del Estado de Derecho. Esto de victoria nada, esto ha sido una derrota estrepitosa y la prueba es lo que estamos viendo. ¿Realmente alguien se piensa que si estos señores estuvieran derrotados, ahora se les iban a estar haciendo estas concesiones? Porque yo tengo claro una cosa, a mí me parece muy bien que se arrepientan. Creo que es bueno, y creo que es bueno que el día de mañana, el día que salgan de la cárcel, estén reinsertados. Creo que eso es bueno, pero también tengo claro una cosa, la ley y las penas tienen que ser iguales para todos. No se puede tratar de forma diferente a un preso de ETA que a un preso de cualquier otro delito. Cojo esta frase final, la ley igual para todos, porque tenemos novedades del caso Urdangarín, que parece ser que quieren pactar con el fiscal para que no haya juicio, para evitar la cárcel, pagando pues los 3 millones y cerca de 4 millones de euros que se llevaron. Yo me pregunto que bueno, que se devolverá ese dinero, pero ¿de dónde viene ese dinero? Yo no sé dónde viene el dinero, de dónde está, porque parece ser que no está en ningún la justicia es igual para todos. Esto podría, de admitirse, podría sentar jurisprudencia o crear jurisprudencia, como se dice. El juez Castro no va a aceptar, por las declaraciones que ha hecho hoy al mediodía, no va a aceptar ninguna historia. Por otra parte, están amenazando que sacan correos que implican al rey y todo eso. Ahí voy yo. Que lo saquen. Claro que lo saquen. Pero es que Torres le manda un mensaje inicial, porque saca
unos poquitos correos. Claro. Ustedes se cuenta que esto es un juego de malandrines. Bueno, por un lado está... sí, es que es un juego de malandrines. Vamos a ver cuánto dura don vivo Vicente, el señor es que lo que hay en juego es mucho. Es que lo que hay en juego es mucho. La estrategia de la defensa de Torres, ¿cuál es? Yo me enroco, yo no declaro. Urdangarín estaba obligado a declarar, porque no podía acogerse a su derecho a no declarar, tenía una presión pública tremenda. Urdangarín va y declara. ¿Qué hace Urdangarín? Le echa los perros a Torres. Claro. ¿Y qué hace Torres? Enseña unos poquitos correos. Fíjese cómo es la sucesión de hechos. Sí. Y ahora están en ese enjuague. Bueno, yo creo que también un poco la indignación tanto del Ministerio Fiscal como del juez es un poco impostada. Sí, pero lo que necesitamos saber los españoles es quién está detrás de esto, claro, y hasta qué punto está detrás. Y luego aquí lo que se abre es una línea de negocio magnífica. A partir de ahora, robemos lo que haya que robar. Y negociamos. Que después, si nos pillan, si no nos pillan, fenomenal. Y si nos pillan, pues luego negociamos, damos la mitad del dinero y santas pastas. De todas maneras, si nos pillan, primero decimos que no, que vamos a declarar, claro, para demostrar con yo creo que y luego ya le sienta muy mal que además hayan imputado a la mujer y que la infanta esté fuera. Y tiene razón. Y él está mandando un mensaje diciendo, mira, ¿el qué mensaje manda? Le dice, mira, yo tengo esto y tengo más. Entonces, llega una negociación con Fiscalía para que tú asumas la carga económica de este tema y yo no vaya a la cárcel. Yo creo que es el mensaje que Torres le manda a Urdangarín. Y Urdangarín, sigo insistiendo, yo lo dije alguna vez, se equivoca su defensa. Porque esto lo tenía que haber hecho al principio. Bueno, yo lo voy a ver desde Si lo hubiese hecho al principio, esto la gente y hubiese pedido misericordia al pueblo, yo creo que eso quedaba la vía abierta a un indulto, aunque le hubiesen condenado. Pero en este punto del estado de la cuestión, esto es completamente, es que yo creo que la opinión pública está sentando como una bomba. Bueno, yo creo que no pidió misericordia porque tenía la esperanza de, bueno, que con las presiones y demás, que no se llegara a ese punto. De estar por encima del bien y del mal. Yo veo otra... Pero el abogado tiene que estar con los pies en la tierra. Bueno, yo veo otra posible lectura. Vamos a ver, ¿cuál es la salida que yo veo que puede ocurrir? Pues que Torres se coma el marrón. ¿Pero cómo? Ya es a lo que voy. Torres en este momento está negociando el precio. Efectivamente. Es decir, yo me como este marrón, ¿pero qué recibo a cambio? Es decir, está subiendo el precio. Es decir, toda esta presión es, en el fondo, para sacar más garantías y más dinero para que luego, cuando salga de la cárcel después de 2 o 3 años, tenga en algún sitio asegurado un buen patrimonio. Sale con el peto intacto. Sí, bueno, es una práctica común. Si es que llega, es lo que yo creo que está pasando. Pasó con los aceiteros de la colza. Salir de la cárcel si es que llega a entrar, porque si aplica la estrategia Alfredo Sáez, ya ni entra en la cárcel. Pero en este caso el indulto es un problema. Tienen 2 problemas de cara a la conformidad. La malversación de caudales públicos son mínimo 3 años. Ese es un problema que tienen. Y el indulto yo no sé si lo aguantaría la opinión pública. No lo sé. Si no hace falta, ahí bien. También... Hombre, te puedes ir a la cárcel, tener un trato de privilegio. Claro. Bueno, pero la cárcel es la cárcel. Terrible realmente el caso. Esto ahora están pidiendo incluso que se divorcien los reyes. A raíz de todo esto ya están pidiendo que el divorcio de los reyes de España. O sea bueno, venga, pues que ojalá se arreglen y bueno, pues en todas las... Una cosa, y todo lo que hablemos pasa por manos limpias, que es acusación particular, que es de cualquier negociación que además no está dispuesta. Efectivamente, no tiene... Bien, pues hasta aquí la bitácora de hoy, don Vicente. Muchísimas gracias por su participación. Un placer de nuevo. Don Gaspar. Muchas gracias. Gracias, un día más. Don Valentín. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, don Carlos. Muchísimas gracias. Siempre muy acertadas las opiniones de todos ustedes. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos. Hasta el viernes. Estaremos con ustedes a eso de las 10:30 de la noche. Que sean felices.